Hola, vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje, específicamente sobre vicios de estilo, tratamiento de los signos de puntuación. Según la RAE, en el español actual, los signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, paréntesis, los corchetes, raya, las comillas, signos de interrogación y exclamación y los puntos suspensivos. El primer signo de interrogación que nosotros encontramos es el punto. Su función principal consiste en señalar el fin de un enunciado. Acá nosotros, por ejemplo, vemos, no sé, ni idea. Evidentemente, la foto es importante e indiscreta, lo suficientemente importante e indiscreta como para que Jean Paul muriera por ella. Es un buen ejemplo y vemos cómo le va dando fin a los enunciados a lo largo de este texto. Es muy fácil cometer errores con el punto porque podríamos ubicarlo de manera incorrecta, dándole fin al enunciado antes o después de lo que nosotros queremos comunicar. Con la coma también es muy fácil cometer o caer en los vicios, y aquí nosotros tenemos los siguientes ejemplos. Dice, la coma aísla unidades lingüísticas inferiores al enunciado. Si nosotros lo estamos viendo eh, desde una oración, aquí hay un buen ejemplo. Aunque no te guste, tendrás que hacerlo. Ahora, nosotros también podemos verlo desde el grupo sintáctico. Por ejemplo, David el contable no ha venido hoy. Entonces vemos nosotros cómo la coma va aislando unidades lingüísticas inferiores del enunciado. Y hay que tener mucho cuidado con la coma, especialmente porque desde mi percepción es de los signos de interrogación en los que muy fácilmente nosotros podemos caer en vicios como repetirlo y utilizarla a sobremanera, o por el contrario, no utilizarla, no darle pausas al lector y dejando textos muy largos que dificultan su comprensión. Me pareció muy importante el siguiente texto que encontré en el website de la RAE. La presencia o ausencia de la coma sirve para distinguir entre sentidos posibles en un mismo enunciado. Es decir, la delimitación que lleva a cabo la coma es distintiva y suele modificar las relaciones sintácticas. A mí me parece que la coma tiene un poder increíble. Increíble lo que hace la coma en una oración. Y este es un muy buen ejemplo. Me he vestido como me indicaron. Me he vestido como me indicaron. En la primera frase, nosotros vemos la coma después de vestido. Me he vestido como me indicaron. Aquí nosotros lo interpretamos como que a mí me han dicho que me vistiera. Vístase. Me he vestido como me indicaron. Ahora en el segundo ejemplo dice, me he vestido como me indicaron, sin coma. Aquí nosotros lo interpretamos como que me dijeron cómo me tenía que vestir. Vístase con un pantalón rojo, zapatos cafés y camisa blanca. A los 2 minutos me he vestido como me indicaron. Entonces, este es un muy buen ejemplo del poder que tiene la coma. Y el vicio que nosotros podemos cometer con la coma es utilizarla demasiado, generar pausas donde no se debe, o por el contrario, no utilizarla y dejar al lector inmerso en un texto muy largo, sin pausas, y al final va a ser más difícil entenderlo. Además, pues que ya vimos que puede cambiar completamente el sentido, ¿no? El siguiente son los dos puntos. Entonces, los dos puntos completan los grupos de signos genuinamente delimitadores. Nosotros dentro de los grupos de signos tenemos el punto, la coma, el punto y la coma. Estos son los primarios y son sencillos, no son dobles. Es decir, se ponen únicamente en un único sitio. Más adelante vamos a ver cómo los otros exigen por norma ser dobles al inicio y al final del enunciado, de la frase, del texto, de lo que nosotros querramos comunicar. Aquí hay unos ejemplos que son muy dicientes de cómo deberíamos nosotros utilizar los dos puntos. Ya lo dijo Plauto, el hombre es un lobo para el hombre. ¿O qué tal este ejemplo? Tres son los siguientes principales para preparar un buen mojito: ron, zumo de limón y hierbabuena. ¿Qué estamos diciendo nosotros acá? Que para preparar un buen ron, y aquí está el principal, y luego viene el complemento, delimitado por los dos puntos, ron, zumo de limón y hierbabuena. Si nosotros ubicamos los dos puntos antes, por ejemplo, tres son los ingredientes principales, dos puntos para preparar un buen mojito, ron, pierde sentido y
este primer enunciado en el cual nos dice que los dos puntos completan el grupo de signos genuinamente delimitadores y pues que además estos se utilizan para delimitar unidades sintácticas inferiores, ya nos hace no entender la oración que lo que nosotros queremos transmitir con este enunciado. Los paréntesis son principalmente utilizados en esta figura o de esta forma que aparecen en esta diapositiva y son utilizados principalmente para indicar que un mensaje no hace parte central de lo que nosotros queremos decir, sino que constituye un segundo discurso en el mensaje principal y se utiliza para introducir información complementaria. Por ejemplo, lo que no se podía admitir, habla, segundo Maynard, era trabajar 10 horas al día para los otros. Entonces nosotros vemos acá cómo se utiliza el paréntesis para meter un texto secundario. Ya estos pueden ser palabras, grupos sintácticos, oraciones, enunciados e incluso párrafos. En este caso, pues no tenemos nosotros un párrafo, pero sí unas palabras que nos dan información secundaria sobre ese mensaje principal que nosotros queremos dar. También es muy fácil caer en vicios como no utilizarlos. Por ejemplo, imagínense nosotros leer esta frase sin los paréntesis. Lo que no se podría admitir, hablaba según Maynard, segundo Maynard, era trabajar 10 horas al día para otros. Dejamos nosotros todo en el mismo nivel y pierde un poco de sentido. Los corchetes son igualmente utilizados como delimitadores y estos se emplean para igualmente aislar unidades lingüísticas que constituyen una información complementaria. Tienen también un valor agregado, según la descripción de la RAE, y es que estos nos alejan a nosotros del vicio de utilizar paréntesis, paréntesis, paréntesis en el mismo párrafo o en un mismo enunciado. Aquí hay un muy buen ejemplo. La última frase dice, una de las últimas novelas que publicó Galdós, algunos estudiosos consideran que su obra Fortunata y Jacinta, abre corchetes, del 86 al 87, la mejor novela española del siglo XIX fue El Caballero Encantado. Entonces aquí vemos nosotros cómo nos aleja de ese vicio de utilizar paréntesis, paréntesis, paréntesis y más paréntesis y nos está delimitando una información complementaria sin caer en el vicio de utilizar doblemente el paréntesis. Tenemos nosotros la raya también hace parte de los signos delimitadores y estos introducen o cierran un segundo discurso, nos permiten identificar entre un discurso secundario del primario y un vicio muy común con el uso de la raya es confundirlo con el guión, entonces es más cortico. La raya hace mucho énfasis en que debe ser eh, un símbolo más largo y hacen también mucho énfasis en que un vicio en el que se puede caer es en no ponerlo doble. Este es un signo doble, es decir, se pone al inicio y al final de lo que nosotros queremos introducir en el discurso principal. Aquí hay un ejemplo. No daba importancia a los viajes de su mujer, que se distraiga, decía, que se distraiga. Una nota importante también sobre la raya es que se utiliza para indicar eh, la intervención de alguien, el texto de alguien, la voz de alguien o de un personaje en específico. Muy importante recordar que es un signo doble, al inicio y al final, para no caer en ningún vicio. Las comillas nos sirven a nosotros para enmarcar la reproducción de palabras que corresponden a alguien distinto al emisor. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo y vamos a decir algo distinto o palabras que corresponden a alguien distinto al emisor, nosotros utilizamos esas comillitas. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, pero súper diciente. Probablemente venían repitiéndole esa frase desde que tenía uso de razón. Papá nunca miente, Lolita. Papá es perfecto. Y lo había creído. Entonces aquí vemos nosotros cómo para referirse hacia lo que decía el papá, abre comillas, y dice, papá nunca miente, Lolita, papá es perfecto. Y ya para terminar, hablando de signos, mmm, encontramos nosotros la interrogación y la admiración. Está más que claro para qué sirve cada uno, para preguntar o para exaltar. Eh, y acá creo yo que es muy importante resaltar que tal vez un vicio, y lo dice la misma RAE, un vicio en el que nosotros podríamos caer es adoptar reglas de otro idioma y utilizar la admiración o el signo de interrogación solo una vez. Estos son signos dobles, es decir, van al inicio y al final. ¿Qué hora es? Qué alegría verte. Aquí hay dos ejemplos de algo
que nosotros debemos evitar. Utilizar qué hora es, el signo de interrogación solo al final, debe ir al inicio también. Este es un vicio que asumo yo es muy común, a la vez que la RAE lo resalta desde que uno inicia a consultar sobre este. Y qué alegría verte. Aquí también vemos que no estamos utilizando el signo de admiración al iniciar, es decir, que antes del que debería estar también el signo en su primer forma. En cuanto al texto, una vez utilizado ChatGPT para la traducción, yo los quise resaltar en negrilla, solo para que nosotros lo podamos identificar. El texto dice, se necesita un estallido social que se hizo viral para introducir a los franceses en una nueva palabra. Glotofobia, derivada de las palabras griegas para lengua y miedo, se refiere a la discriminación contra aquellos que hablan la lengua, y ahí sigue. Entonces, acá la propuesta del vicio que quiero proponer es que las comillas también se utilizan para atraer la atención sobre caracteres especiales, y entendiendo el contexto que nosotros tenemos y de lo que está hablando, considero yo que se debe resaltar y darle un contexto de carácter especial a lengua y miedo para que el lector entienda de dónde viene la palabra y tenga mayor contexto sobre esto. La segunda corrección de vicio que creo ChatGPT no tuvo en cuenta es el uso del paréntesis. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros como una diputada que creció en Saint-Denis, un barrio difícil de París, desde mi perspectiva debería llevar paréntesis para referirse a esta ubicación geográfica y facilitarle al lector pues entender que está hablando de un lugar en específico y darle esa connotación de secundario. En cuanto a mis conclusiones, yo básicamente tengo tres que pues, se pueden resumir en un solo enunciado. Yo creo que la inteligencia artificial permite la precisión de información, es decir, compila mucha información y, y esto nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo. Eh, pero creo que hasta el momento eh, carece de contexto, y no solamente hablando del contexto de nuestro módulo en general. En general creo que aún le falta muchísimo contexto, probablemente en algún futuro lo tenga, pero hoy el contexto es casi que nulo. Yo también considero que nosotros no podemos actuar de manera irresponsable cuando utilizamos la IA y creer que lo hace todo. Creo que nosotros debemos conscientemente ser responsables y tomarnos el tiempo de leer y analizar lo que nos está arrojando la IA, porque, como lo decía anteriormente, si no tiene el contexto, pues nos arriesgamos a que pierda sentido lo que nosotros queremos decir o interpretar con este resultado. Eh, por último, yo creo que la IA es una herramienta eh, que ya está acá, que llegó para quedarse, que seguramente avanzará, se perfeccionará, eh, y pues que cada vez iremos nosotros a tenerlo más como una herramienta actual y normalizada en nuestra vida. Nosotros venimos de no utilizar computadores en nada, a utilizar computadores en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, de no tener celulares a utilizar celulares en todos los aspectos de nuestra vida, y creo que así mismo va a pasar con la inteligencia artificial.